pero bueno, eres una persona con un perfil muy bajo, a pesar de haber trabajado durante más de 40 años en los principales medios del país. Sí, y conocido figuras, me imagino. Y claro, armado equipo, formado equipo con figuras muy resonantes. Estamos hablando de Pepe Ciotti, a quien tenemos, creo que la primera entrevista que le han hecho porque en televisión, digo, por lo menos nosotros. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Sí, no, la primera y no me gusta. Yo siempre estuve del otro lado del vidrio, así que... Claro. ¿Operador técnico desde qué año? Bueno, primero empecé como disjockey. Ajá. Pasábamos música en los cumpleaños de 15. ¿Acá en Bragado? Sí, con Claudio Foresi, con los equipos de la mamá de Iribarren, y después siguió Miguel Iribarren, y pasábamos música en los cumpleaños, sí, ya de menor. Después fui disjockey, hay un boliche, había en esa época, hace 1000 años, donde era Chagrín, que ahora es Cabo. Ajá. Abajo en el subsuelo era un boliche que se llamaba Yes Coco, y ahí fui disjockey. Sí. Bueno, y después me tomó Giannoni porque precisaba operadores, y me fui a Radiodifusora Santa Rosa con todo gente muy conocida de acá. Claro, bueno, claro. Si nombro, son miles. Operador técnico en Radiodifusora, que era una radio muy bien puesta. Era una radio, digamos. el edificio era hecho especialmente para radio, Víctor Giannoni lo había hecho, pero era muy bien, estaba a la altura de la radio de Buenos Aires, armado, hasta que las consolas eran parecidas a las de Buenos Aires, claro. En esa época. Y después, sí. ¿cuándo te fuiste a Buenos Aires? Después, bueno, yo tuve 5 o 6 años en Radiodifusora, con el otro operador que era Walter Beuner. Claro, que ahí vamos a ver, ahí sí, está la foto con él. Bueno, estamos. ¿Vos sos el del pelo largo? ¿El sí. del pelo largo? Sí. No pareces el mismo. En esa época tenía pelo, sí, de mucho pelo. Pero bueno, y de ahí me fui a... Todo empieza que yo ya teníamos el carnet de operador. Ajá. Y ¿Vos estudiaste? Digamos, no, cuando hicimos 5 años, cuando fui al ISER, me dice, no, mira, fui a dar el examen y me dice, vos como había hecho 5 años en el interior, nos habían dado a Beuner y a mí el carnet de operador habilitante. Muy bien, porque ya tenían la idoneidad, digamos, claro. Para hacer el trabajo. Bueno, y un día vino acá que corría Carrizo, un corredor de maratón muy bueno que había de acá. Sí, Adolfo Carrizo. Sí, y vinieron a hacer una transmisión, Carlos Alberto, que era el hijo de Muñoz, y Pertierra, y yo estaba en la difusora. Bueno, se les rompe con el jefe técnico de Muñoz, se les rompe el equipo, y pues me van a la radio, yo estaba en la radio de Giannoni, me piden un equipo, se lo presto, y bueno, él salvaron la transmisión. Cuando me dejó una tarjetita con el nombre del jefe técnico, con el nombre de él, dice, cualquier cosa vaya a Buenos Aires, si precisás algo, me avisás. Me fui a la puerta de Rivadavia, y pregunté por él, vino, y dice, ¿cómo? Digo, ¿te acordás? Sí, ¿cómo? Me olvidé si me salvaste la transmisión. Y bueno, y llama al jefe de operadores, sí, y le dice, mirá, este es el mejor operador que conocí. Dice, lo tenés que tomar porque es buenísimo. Así que ahí empecé en Rivadavia. Al otro día estaba practicando. Qué bueno. ¿En qué año fue eso? 81. Qué bueno. Eso demuestra, digamos, que la solidaridad de dar una mano siempre es algo recompensado, sí, ¿no? Uno nunca sabe. La sabe. experiencia que yo tenía de radio acá me sirvió mucho allá, porque salían los chicos del ISER con poca experiencia. Entonces yo, cuando me pusieron en la mesa, empecé a operar rápidamente. Claro. Así que, ¿cuántos años en Rivadavia estuviste? 44 terminé. Estamos hablando de la primera época dorada. Héctor Larrea a la mañana, sí, otro con Poblano. Estaba Larrea, Carrizo. Antonio Carrizo. Antonio Carrizo, estaba... bueno, yo la oral de Muñoz la hice muchísimos años. Mirá, José María Muñoz. Él murió en el 92, sí, pero yo hice el Mundial del 86 acá. Le hice todos los partidos.
pero era una época de oro, la radio ganaba, se facturaba mucho. Era otra época. Sí, sí, total. Porque Rivadavia tuvo sus altibajos, ¿no? Claro, después del 90 del 92, del 83, digo, 83, 84, empezó un poco más adelante, no, el 89. Ahí empezó la decadencia de la radio. Ajá. Después muere Muñoz y ya, bueno, cayó muchísimo. Yo ya trabajaba en otros medios. Porque siempre hiciste 2 laburos, me contabas recién. Siempre trabajé si hacía Rivadavia, hacía Continental, si hacía Rivadavia, hacía Mitre, después del Plata, hice varios medios, sí. Mirá qué bien. Pero siempre Rivadavia la base, nunca y por lo que vemos ahí en la red también, donde con Novarecio te vemos ahí. Sí, en la red estuve muchos años, estuve 30 años casi. Ajá. Sí, hice Niembro, el programa de Fernando Niembro, el de Mariano Clos, Nelson Castro, Novarecio, los últimos sí ganamos 2 Martín Fierro, en el 17 y en 19. Qué bueno. Y qué bueno. sí, pero bueno, sí, en la red es una radio importante. O sea, Claro, pertenece al Grupo América. Claro, ahora pertenece. Cuando yo empecé, era de torneo y competencia. Ajá. Y que manejaba. Era muy deportiva. Sí, claro. Sí, por eso fui a los mundiales. Yo fui al mundial a mí me llevaron al mundial primero en el 98 Francia, que fui más por Rivadavia pero también por la red, y después hice Alemania en el 2006. Uh-huh. Estuve 45 días en Múnich haciendo el Mundial de Alemania, y después el último mundial que hice, el de Brasil, que estuve también 40 y pico días para la red. Qué bueno, qué bueno. Sí. Así que en las 2 radios terminaste como jefe de operadores. Sí, en las 2 estuve como jefe de operadores muchos años, sí. Pero bueno, me dio loco el laburo porque tenés que manejar todos los planteles distintos. ¿Cuántas horas trabajabas vos por día? Bueno, porque los turnos son por lo menos 6 horas. Bueno, yo en la red había arreglado 8 horas y en Rivadavia 6. Un montón. Sí, bueno, pero lo que pasa es que me acostumbré a hacer esa vida y después no paraba. O sea, era laburar y laburar. Hasta que me llegó la pandemia y me di cuenta que había otra vida. Claro, que se podían hacer otras cosas más que trabajar. Porque tenía más de 60 ya, claro. Y me mandaron a... Sí, a tu casa. Claro. Sí. ¿Y estás jubilado ahora? Sí, hace un año, menos de un año. Sí, estoy jubilado, bueno, estoy mucho embragado ahora, aprovecho. Está bien. Porque antes estaba los fines de semana nomás. Claro. Y ahora estoy mucho embragado, y más en verano. Ni hablar. Y has vivido toda la evolución, más allá de los altibajos de los medios y demás, la evolución tecnológica, ¿no? Tecnológica fue terrible. Yo trabajaba primero en radiodifusora con la consola que era de válvula. Uh-huh. Esa misma consola era... Ahí está. Sí, esa. Bueno, esa misma consola... Después yo fui a Radio Mitre en Buenos Aires, que hice Mareco, hacía la suplencia para Juan Carlos Mareco y de Neusta. Ajá. Y tenía la misma consola, en la radio vieja que estaba donde está Radio del Mundo ahora. En esa época ya estaba tecnológicamente radiodifusora acá en Santa Rosa estaba, pero ponerle la publicidad iba en acetatos en disco de velocidad 78. Mira. No existía el cassette, no existía nada. Claro. De golpe después empezó el disco de vinilo, me imagino. El disco de vinilo sí, siempre existió, porque eso hasta que yo, cuando fui jockey también ya estaban los discos. Claro, lógico. Pero el acetato, la publicidad siempre venía en acetato, que viste, es unos discos de que iban a velocidad 78. Mira. Entonces, siempre. Y entonces nosotros preparábamos la tanda y era una parva así gigante de discos. Íbamos tirando porque teníamos 4 bandejas. Imagínate las tandas de... Mirá vos, eso no lo había visto nunca, porque acá generalmente se usaban los cassettes. Bueno, por eso en realidad ganábamos más y todo, porque si eras joven tenías velocidad. Porque vos tenías que trabajar en 4 bandejas y mandar tandas de media hora de publicidad, así de cantidad.
Entonces íbamos tirando Para cómo son cortos los avisos generalmente. Sí, sí, cortos. sí. Vos, Bardal tenía que poner. Bardal. Y nada más. Ay, perdón, que no dije marca, perdón. No hay problema, no hay problema. Bueno, tenías que. Duraban segundos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Bueno, ¿y cómo te adaptaste a los cambios tecnológicos? Porque hoy todo se hace de una computadora, digamos. Bueno, claro, bueno. Y a veces sin operador. Ahí quedó mucha gente. Primero nosotros como éramos hábiles con los cosas, íbamos bien. Después empezaron los cassettes. Entonces algunas agencias te mandaban la publicidad en cassette y otros en acetato. Entonces teníamos bandeja y casetera y teníamos que ir mezclando las tandas. Y después apareció un tiempito el magazine, el DAT, que era una cinta digital, pero ya después cuando apareció la computadora, bueno, quedó mucha gente afuera, en el sentido que hay gente grande que ya no la agarró. Nosotros sí empezamos, era más rudimentaria, pero ya era otra cosa, se precisaba menos gente, pues venía la publicidad, la ponían en la computadora. Sí, ya estaba programada la tanda. Estaba programada, claro, ya no tenías que andar poniendo... menos trabajo. Menos trabajo, pero bueno, como todo tecnológico y como va a ser, creo, en el futuro, te sacó empleados. Y sí, porque aparte hay programas por ahí se emitían en forma automática. Nosotros en la época del acetato y cosas, trabajamos 5 operadores para un programa. Mira. Y eran 3 horas de programa, poner un programa de la red eran 4 horas. Claro. Y eran 5 operadores, 2 en el central, uno que grababa, dos que en el aire. Claro. Aparte el dinamismo de rapidísimo. No, era muchísimo trabajo y precisaba 2 operadores para que uno descansara media hora y volvía. ¿Esa qué radio es? A ver, esa foto de dónde es. Espera, esa es la última, esa en la red ya con la consola digital. Ajá. Ya esa es la última, una de las últimas. Está bien. Sí, si querés seguimos viendo fotos, Pablo, y vamos comentando brevemente, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, ahí con Nelson Castro, está como ese Chamorro, el de Economía. Después, como este chico que hace Fórmula 1, bueno, no me acuerdo. No importa. Miriam Chame, la locutora. A ver, vamos a la siguiente foto. Bueno, ese fue en el 98 en Alemania, en el centro de prensa, que ese es Julio Ricardo. Julio no Ricardo, sé si claro. Sí. Vive Julio Ricardo, tiene como 90 y pico de años. Está bien. Vamos a otra imagen, a ver. Ese es en Brasil. Ahí está, creo que está Vilouta López, Palacios. 2014. Y el otro chico es Matías Palacios, que están viviendo en España. Y el otro, el chico es gerente, Santiago. Sí. Pasamos a la siguiente. A ver, ahí también. Ese creo que es Alemania, el Mundial de Alemania, en Frankfurt. Qué lindas experiencias, me imagino. Sí, ¿no? Sí. Los mundiales a mí era soñado, porque yo en Francia, en el del 98, estuve 45 días, y bueno, y como la Argentina quedó fuera muy rápidamente, nos quedamos, tenía mucho tiempo. Claro, tenía más tiempo. Entonces, y había entrada libre para todos los periodistas, los que fuimos a trabajar en todos lados. Entonces, al Louvre fui 7 veces. Está bien. Recorrí todo. Bueno, ahí tenemos a Novarecio. Sí, a Luis, a una gran persona, persona. Me imagino, sí. Él hice el programa muchos años. Con el Martín Fierro, 2 Martín Fierro ganaron. 2 Martín Fierro, sí, uno en el 17 y otro en el 19. Bueno, seguimos con alguna otra foto, a ver, como para marcar un poco lo que ha sido tu programa. Es el principio, Walter Beune conmigo, somos los dos. Los dos operadores. En Radiodifusora. En Radiodifusora Santa Rosa, sí. Le mandamos un saludo también. A ver, ¿a quién más tenemos? Muchísimo no lo veo. Ahí estás en otro estadio. Es en Brasil. Ese es Maracaná. El estadio Maracaná. Qué bárbaro. Sí. Qué lujo. Sí. Bien, algunas de las fotografías, porque hay un montón. Sí, pero no traje. Pasa que en la época de oro no me quedaron las fotografías. Claro. No las encontré, ¿verdad? No, claro, sí, yo le pedí, dame fotos, qué problema. Pero porque, pasaron muchos años, no había la tecnología de... Mirá, con Valderrama estás ahí. Ahí con el pibe Valderrama, sí. Y la otra estaba Grondona.
había estado. Claro. Ese es en Alemania. Ajá. Era el gerente de la red en ese momento, el chico alto, y los dos compañeros míos técnicos. Está bien. Es el IBC, es el centro de prensa que se paga una fortuna para poder los tener mundiales. un lugar, digamos. Sí, un lugarcito que es más mínimo. Es cuadradito, sí. Pero Y sale bueno. $100.000, ponerle una cosa Sí, de sí, eso. La Bueno, alquiler. Pepe, la verdad que ha sido un gusto poder entrevistarte. No, perdón que yo no estoy acostumbrado a estar de este lado. Pero lo hiciste muy bien, ¿eh? Bueno, me alegro. Podrías probar estando del otro lado. No, ya está. Ahora ahora me voy a ver a mi hija a Barcelona, así que no. Tu hija en Barcelona, Sí, tengo y mi hijo fanático de Bragado, vive en Bragado. Él nació en Buenos Aires y Mirá, y bueno. con Carolina, su novia, los dos laburan por internet. Home office. Exactamente. Mirá, sí, mucha gente Así labura, que mucho se vino a Bragado porque aman Bragado. Bueno, Pepe, nos alegra mucho que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias realmente. Bueno. Y felicitaciones por esta carrera. No, bueno, gracias, muy amable. Bueno. Muy amable. Bien, Pepe Ciotti, entonces con nosotros, un maestro de. Sí, te de la quedarías radio. hablando un montón, te digo. Debe tener un montón de anécdotas y Ni de cosas. hablar, las cosas que no nos podrá contar también.